Venga. Dentro vídeo. Ale, ¿cómo lleva las fallas? No hay fallas, compañero. Que no hay fallas, será en tu pueblo, porque en mi barrio aquí en el centro de Valencia ¿Qué? no veas la cantidad de petardos que están prohibidos, pero a la gente le da lo mismo. O sea, las fallas son las fallas, la cantidad de petardos que están tirando a todas horas. Menos mal que hay toque de queda a las 10 de la noche. Pero todo el tiempo como si estuviéramos en fallas. Petardos, masclets, recontra masclets. O sea, yo de verdad que me llevo las manos a la cabeza porque se supone que está prohibido. Pero así lo ha dicho oficialmente Chimo Puig Ha dicho que y todas sus restricciones. está prohibido tirar petardos, pero no abrir las casas que venden petardos, ni las Con lo tiendas que cual, venden petardos. Con lo cual, con lo cual, alguien está con lo gilipollas. cual, En esta historia alguien está gilipollas. O los que tiran con lo petardos. cual, con lo cual, repito, unido a que nuestra querida policía local de Valencia es muy susceptible para según qué infracciones y muy laxa para según qué otras, pues la consecuencia es que el personal se está pasando por el forro de los caprichos la restricción o la prohibición de tirar petarditos, ¿no? A ver, a mí me da relativamente igual, pero no deja de ser una de esas contradicciones que, bueno, pues hacen un poco de ruido en los oídos. Aunque claro, también es verdad que esta mascleta no es nada en comparación con la que tienen montada en Madrid, de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Pues vamos a esa mascleta, porque a mí me molestan los petardos, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Qué sentido tiene que prohíbo tirar petardos, pero las casas que vendéis petardos podéis abrir? ¿Para qué entonces? Pues será, No, no, somos tontos. y la policía local, ¿qué pasa? Estas restricciones no se hacen cumplir y en cambio otras se hacen cumplir a rajatabla. Es decir, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Hombre, un petardo no contagia el coronavirus, pero Y yo si estoy con mascarilla en la calle a las 15 de la noche tampoco. ¿Y? bueno, Digo, digo. Digo, no sé, hablo de las dobles varas de medir, ¿no? Y de las contradicciones que tristemente tenemos que padecer constantemente entre la voluntad de aplicar según qué coacciones y la voluntad de mirar para otro lado según qué otras, ¿no? los gallegos están Entonces, muy enfadados y muy deprimidos. Hoy le han hecho un reportaje, le hicieron un reportaje en la televisión española versión valenciana con falleras aquí, hoy que llevaban 2 años sin poderse poner el traje, chico, y estaban mmm, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal de tranquimacín ya y cosas peores. exactamente, le faltó decir Carmena no te lo perdonaré nunca, ¿no? Por eso, Más o menos, ¿no? sí. Chimo Puig, no te lo perdonaré. Peluquines, no te lo perdonaré nunca, ¿no? Esa sería la frasecita en cuestión. Pero bueno, a ver, que hemos venido aquí a lo del vidrio de todas las semanas, pues para grabar un programa de radio, ¿no? Creo. O era por eso que me habías llamado, ¿no? Venimos a hacer un programa de radio, sí, señor. Para eso Claro, quedamos todos los lunes a estas los horas. martes, ¿no? Que hacemos todos los martes en Radio Clara. Hoy es martes o miércoles, o lunes. Martes, No, miércoles. hoy es viernes, o por fin ya es jueves. Nah, de los jueves y las fiestas y las no fiestas hablaremos más tarde, pero ahora de lo que toca es, primero, que venimos todos los martes aquí o cuando lo veáis, los que veis los vídeos en las plataformas de las redes sociales, pues hacer un programa de radio, que eso sí, en una emisora de Valencia que se llama Radio Clara, se emite todos los martes, digo, eso sí, por las ondas, en el 104.4 de la FM. Ahí, ¿Has visto? ahí. Un programa que se llama Es lo que hay. Y el número de teléfono no os lo doy porque no lo voy a dar todo hecho. Cogéis y si os interesa o queréis protestar o decir, este tío que dice, más de uno, unos más respetuosos, otros menos, porque cuando en cuando, oye, en su derecho están, pues dicen, pues el tío ese que va con el jersey verde es muy feo. O el tío este que lleva la camisa esa rosa hoy, más le vale que se calle ya, que es un pesado. Pues bueno, pues vale, pues oye, pues sin problemas. Llamáis por teléfono a la radio y lo decís, o decís la vuestra, que paso está,
o pues ahí debajo del vidrio pues comentáis lo que queráis, ¿no? Que también lo podéis hacer. Así que pues adelante, tenemos faena, que ya digo, hoy no es que tengamos mascleta en Madrid, lo que tenemos ya directamente son les fogueres de San Joan, tú, les fogueres de San Joan tienen montadas ahí en Madrid, ¿eh? Sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Así Bueno, que venga, vamos a la faena. bueno, pues vamos a ello. Empezamos. Tenemos 50 minutos para dos temas, que no es mucha tela, ¿eh? Sí, habría un tercero, porque por cierto, aquí antes de que salga de la radio, que luego me sale la bronca y dice, pierde mucho tiempo en la radio, con chistes y con bromas. Y entonces te hago el chiste y la broma antes. ¿Ya te has vacunado con la AstraZeneca o todavía no? Tú eres una persona de alto riesgo ya, por edad. O sea, Tú sí que eres de alto riesgo, pero no por edad. Tú por muchas más cosas. A ti te tenían que vacunar con todas, la AstraZeneca, la de Pfizer, la de Moderna. con una no sería bastante. Pero entonces, Y te iba a decir... ¿te has vacunado con AstraZeneca o eras uno de estos que estaba en la cola de los profesores y cuando se iban a vacunar les han dicho, no, mire, váyase para casa, que va a ser que con AstraZeneca que íbamos a pincharle, va a ser que hoy, por lo menos hoy, no. Y se han ido llorando algunos, ¿eh? Y cabreados. Sí, hombre, no, y tanto, y tanto. Y clases suspendidas sin avisar en el último momento, que teóricamente la explicación era que el profesor se tenía que vacunar y ha sido que no. Pero más vale prevenir que curar y ya han tardado porque España ha ido a remolque de lo que han hecho Como siempre. Francia, Alemania y ya los que lo habían hecho anteriormente. Bueno, Alemania ha sido ayer, igual que España, entonces tampoco es que haya habido mucha diferencia. Sí, pero que va a remolque, eso es evidente, como en casi todo en estas cuestiones de la Unión Europea, ¿no? Es decir, o que se supone que están en el marco de la Unión Europea, ¿no? Bien, Hecha la broma, ya podemos empezar. vamos a ello, vamos a ello. Venga. Buenos días, Carlos Montouto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo van las fallas? Bueno, van yendo. Van yendo, bueno, yo no sé en tu pueblo cómo van, pero en el mío ya te digo yo que, vamos, está el ambiente callejero de la calle, está fallero 100%, así que si escucháis petardos y explosiones de cuando en cuando, no os extrañéis porque al menos cerca de mi casa hay un ambiente fallerazo tremendo y hay masclet tras masclet, aunque estén prohibidos por la autoridad competente, el personal no está por la labor de quedarse un segundo año sin fallas, entonces no hace falta que seas la fallera mayor y estés en depresión, que definitivamente aquí el personal ha decidido que se toma las fallas porque se las toma punto pelota, oiga. Y ya puede venir el señor Perruquetes, es decir, Chimo Puig, el de los peluquines, a decir que están prohibidos los petardos, que los petardos están ahí y van a estar ahí hasta el día 19. Que lo sepáis. Vale. No te metas con los falleros, que son buena gente. Sí, sí, buena gente. Vámonos a Madrid, que ahí hay más que... Que ahí sí que hay masclet, sí, ahí hay masclet, no, está el foguero de San Joan ahí. Arde Madrid, pero España es Madrid. Un titular que me has mandado tú para que la audiencia no diga, bueno, pero el Manolo, ¿qué titular se monta? Arde Madrid, pero España es Madrid. Made, copyright, Carlos Montouto. Copirri, mío. Carlos Montouto, vale. Sí. Pues, hombre, yo creo que es muy claro, ¿no? Es decir, hace falta que diga que en Madrid andan de bomba nuclear en bomba nuclear desde hace una semana. Hace falta que explique que todo lo que sucede en Madrid tiene una onda expansiva que alcanza el ámbito nacional de la política y de los medios de comunicación y, en consecuencia, que afecta en realidad a todos los ciudadanos, aunque no estén en Madrid, ni al no estar en Madrid decidamos lo que pasa en Madrid. Pues creo que no hace falta. Por eso el titular de Arde Madrid, porque Madrid está ardiendo no solamente por la sucesión de acontecimientos extraordinarios que se han producido desde el momento en el que se produce el anuncio de la moción de censura en Murcia que provoca que el Partido Popular en Madrid, a través de Isabel Díaz Ayuso, apriete el botón nuclear de convocatoria anticipada de elecciones.
la consecuencia o reacción inmediata, en mi opinión, bastante equivocada. Y me parece que el resultado el domingo de el paso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estaba anunciado desde el principio. Pues esta idea de que te presentamos las mociones de censura que no te habíamos presentado antes, pues te las presentamos deprisa y corriendo, aprovechando el lapso que hay entre que se toma el acuerdo de convocatoria de elecciones anticipadas y disolución de la Asamblea de Madrid y que se publica en el boletín oficial de la comunidad. Eso no tenía recorrido. Además, coloca ya a los partidos que le han presentado, que fueron por un lado el Partido Socialista de Madrid y por otro lado Más Madrid, en una posición claramente de perdedores. Y le da un enorme caudal político electoral a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y de hecho se ratifica como malos perdedores, es decir, de buscar triquiñuelas, de buscar trampas legales, con una legitimidad, bueno, pues desde el punto de vista legal existente, pero desde el punto de vista moral los deja un poco retratados a quienes presentan una moción de censura en esos términos y de esa manera tan ad hoc, es decir, tan traída por los pelos, al menos desde el punto de vista temporal, los deja ya como derrotados antes de empezar la campaña electoral, ¿no? Cuando, como era de prever, por muchas opiniones de expertos que salieran en esos días del fin de semana pasado a justificar que, bueno, que sí que existía cobertura legal para que pudieran salir adelante esas mociones de censura, pues a la hora de la verdad, pues al final el Tribunal Superior de Madrid, de Justicia de Madrid, yo entiendo que el razonamiento que hace es el razonamiento que nos hicimos muchos, aunque no simpaticemos precisamente con Isabel Díaz Ayuso, de que efectivamente aceptar la tesis de los que estaban propugnando esta idea de que podían presentar una moción de censura en ese momento dejaba sin contenido la potestad que tiene supuestamente el presidente de una institución, en este caso de una comunidad autónoma, igual que la de un gobierno o igual que la de incluso de un ayuntamiento, de poder disolver sus cámaras, en este caso de la Comunidad de Madrid, la Cámara Autonómica, y poder convocar elecciones, ¿no? Sería dejarlo sin contenido. Entonces, agarrarse normalmente a la letra de la ley, saltándote el espíritu de la ley, suele dar malos dividendos y por tanto en el momento que se plantea hacer esa apuesta por parte de los partidos de la izquierda en la oposición, a los que evidentemente les pilla con el pie totalmente cambiado el anuncio que realiza Díaz Ayuso, pues era una apuesta muy arriesgada que les ha salido muy mal y que ya les dejaba tocados de entrada de cara a la campaña electoral que se pudiera llevar a cabo. Y claro, en estas pasamos del botón nuclear de Díaz Ayuso al botón nuclear de Podemos y de Pablo Iglesias, que es el superbombazo a nivel nacional que explica por qué España es Madrid, ¿no? Que es a lo que yo me refería antes, de una manera bastante sarcástica, como podéis entender en ese titular, ¿no? Y esto, bueno, ya supone el acabose mundial del mundo mundial, que tiene 80.000 derivadas y por el cual hoy pues no vamos a tener tiempo a hablar de AstraZeneca demasiado, que me hubiera gustado porque da mucho de sí el tema AstraZeneca y el tema... Te diré, ya que hablar de AstraZeneca lo has nombrado, que ya se ha detectado el primer caso de trombosis en España en una persona vacunada estos días con AstraZeneca. Pues bueno, habría mucho que hablar sobre AstraZeneca, las campañas que existen también en este momento en contra de la vacunación de AstraZeneca, que recuerdo es mucho más barata que la vacunación con otros fármacos o vacunas que todos conocéis, como la de Pfizer o la de Moderna. También índices, es que no me quiero enrollar con este tema porque tenemos mucho que hablar de Pablo Iglesias, vale, pero no te enrolles. Lo vamos a dejar ahí. El tema de AstraZeneca no es tan sencillo. Hay más detrás de AstraZeneca y de el bloqueo que se ha producido en muchos países de la Unión Europea, al menos con carácter temporal. Es para comentarlo, si acaso, en una parte. Luego, como para la gente que nos escucha en la radio, tenemos tiempo en el vidrio, pues que grabamos para redes sociales, pues el que quiera lo puede ver ahí. No me quedo al vidrio yo, no me quedo. Te quedas tú solo
No te quedas, ¿no? Claro, que tienes que ver alguna que otra entrevista, ya te veo Me yo voy a ya. almorzar y después Sí, volveré. sí, a las Morsaret, exactamente. Yo me voy a tirar petardos. Vuelve- Eh, vuélvete Bueno, hacemos un rewind y que y tiramos para atrás y volvemos donde nos habíamos quedado, en el segundo botón nuclear, el que aprieta Pablo Iglesias en el día de ayer, vale, cuando anuncia en uno de esos vídeos que le caracterizan que parece una estrella del rock and roll o del fútbol, ¿no? Anunciando que ficha por otro equipo y estas cosas, pues ya lo hizo, lo ha hecho en varias ocasiones, el uso del vídeo, es decir, este también es de los que se apunta a la democracia o a la telecracia, mejor dicho, 2.0, 3.0, que ya no sé por dónde van, que es muy habitual de la telecracia, es decir, de comunicar sus decisiones por vía de redes sociales, o bien por Twitter, o bien a través de vídeos, ya sabes como que ha sido el caso. aquello de que no se milita en los partidos, sino que se milita en los medios. Efectivamente, Eso es ¿no? la base Ahí es, de Pablo Iglesias. Se milita. claro, claro. Y bueno, pues a ver, vamos a ver por dónde lo abordamos porque tiene demasiadas aristas esta cuestión. Vale, bueno, yo me imagino, porque es imposible sustraerse, no se ha hablado de otra cosa desde el día de ayer. Yo me imagino que las oyentes y los oyentes de Radio Clara están informados de que el anuncio de Pablo Iglesias de presentarse a la candidatura por Podemos a las elecciones autonómicas en Madrid, una vez confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que sí hay elecciones, al menos confirmado desde el punto de vista de que no acepta las medidas cautelares para suspenderlas. Es verdad que no entra sobre el fondo del asunto, pero dado la política de hechos consumados absolutamente vertiginosa en la que vivimos y que afecta no solamente en estos días a Podemos, sino que también afecta a otro partido del que tenemos mucho que hablar, que es Ciudadanos, y lo que pueda o no tener de relevante lo que suceda en Madrid en estas elecciones con ellos para el arco parlamentario nacional, bueno, pues decía que ese anuncio de presentación de su candidatura con la consiguiente dimisión de su condición de vicepresidente y de ministro en Podemos y el nombramiento prácticamente de sucesores de manera pues puramente a dedo, es decir, de designación directa en la persona o en las personas de Ione Belarra para sustituirle en la cartera de Asuntos Sociales y de la ya ministra de Trabajo actual Yolanda para Díaz. Yolanda Díaz para sustituirle en el cargo de vicepresidente, simultaneando su condición con su permanencia en la cartera de trabajo, pues viene además acompañada con la prácticamente designación, como digo, a dedo, es decir, sin primarias, sin nada, viene acompañada, digo, de la designación de bueno, pues, o de la propuesta de que sea Yolanda Díaz quien encabece la candidatura por Podemos en las siguientes elecciones generales, cuando éstas se produzcan, de Yolanda Díaz en su lugar, en nombre de Podemos, ¿no? En la candidatura de Podemos. Esto, Lo dijo ya hace tiempo que la próxima candidata a presidencia de gobierno por Podemos sería una mujer. Algunas pensaron, bueno, pues será su parienta, Irene Montero. Pues no, estaba pensando. pues no. A ver, claro, esto es un órdago tremendo, ¿no? Se han barajado todo tipo de cosas. Al respecto en el doble orden tanto de política local madrileña como de política nacional. Primero, ¿qué reacción iba a tener Pedro Sánchez y el Partido Socialista? Segundo, ¿qué reacción? Es decir, si esto hacía saltar por los aires el gobierno de coalición o si iba a mantener el gobierno de coalición. No. Segundo, esta irrupción supone el retiro definitivo de Pablo Iglesias, sabiendo como Pablo Iglesias sabe que no tiene posibilidades por sí solo a través de Podemos en la política local madrileña de conseguir ser el presidente de la autonomía madrileña. En principio no las tiene. Ya veremos cómo sale la jugada. Tercero, es una operación de pura supervivencia del partido y entonces él, con ese carácter mesiánico
que tiene, es decir, siempre ha tenido, es decir, siempre se ha sentido el elegido, sé que sacrificar me sacrifico yo, si es necesario, es decir, siempre en ese tono personalista que le caracteriza y, como digo, con cierto componente de redentor, de salvador, de la izquierda, él está ofreciendo su cabeza para salvar a Podemos de su más que evidente desaparición, según todos los sondeos, de no haberse producido una galvanización importante en la izquierda madrileña, puesto que todas las encuestas apuntaban a que Podemos podría no superar la franja del 5% y, por tanto, desaparecer de la política activa madrileña. Y recordemos que en 2019 superó por los pelos, sin llegar siquiera a rozar, estaban 170 y pico mil. De hecho, mira, déjame compartir pantalla, no sé si lo puedo hacer yo directamente desde aquí. No puedes Me parece que tienes que habilitarme tú primero, nada que yo no. pero tengo los resultados. Te voy Déjame habilitar, compartir pantalla. ¿Ahora ya me dejas? No, te voy a... Estate tranquilo, te voy a permitir... Sí, gracias, muy amable. Es usted. Me avisa cuando pueda. Porque, a ver, para la gente que nos está viendo, quiero decir, por Facebook, aunque la gente que está en la radio no lo ve, ahora se lo describiré mejor. Ahora ya podemos, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a ver si puedo aquí llegar a lo que quiero llegar. Vamos a ver, aquí. Esto. No sé si se ve, creo que se ve. Compañero, se ve perfectamente. Estupendísimo. Mirad, estos son los resultados de las elecciones autonómicas de 2019. Pero, las elecciones autonómicas de Madrid... Aparte de que se vea, tienes que contarlo porque estamos... No olvides... Sí, lo estoy contando. Estos son las elecciones, los resultados. Vamos a ver, ahí os fijáis que el PSOE fue el partido más votado, con 880.000 votos en las elecciones autonómicas de 2019 en Madrid, seguido del Partido Popular, con 714.000, Ciudadanos con 625.000, más Madrid, que esa es la parte que nos interesa, 471.538. Y Podemos, con 179.046, se queda en un 5,56%. Vemos, por tanto, que Podemos, se queda rondando un poco lejos todavía de los 200.000, mientras que Más Madrid prácticamente llega a los 500.000. Alguien dirá, bueno, Más Madrid saca 20 escaños, Podemos se queda con 7. Alguien dirá, bueno, pero hombre, esto era en el año 2019, cuando Errejón se presenta como cabeza de lista de Más Madrid, es un peso pesado, monta Más Madrid, de hecho, para esta misma coyuntura de elecciones con Carmena, que estaba en el ayuntamiento, mientras que Podemos, pues, no tenía un candidato de la envergadura representativa de lo que tenía Más Madrid en aquel momento, pero sin embargo las circunstancias ahora han cambiado. Es decir, ahora, Errejón dimite de la Asamblea de Madrid, en donde sale elegido en estas elecciones, se va como senador, como congresista, se presenta al Congreso por más País, ¿no? Que es como se llama la formación surgida solo en el entorno de Madrid para convertirse en una especie de ciudadanos bis, entre comillas, no desde el punto de vista ideológico, sino quiero decir de una formación que empieza teniendo un nacimiento estrictamente local, de ámbito local, y trata de trasladar sus pretensiones al nivel nacional y obtiene pues lo que obtiene, es decir, un diputado que es Errejón, ¿no? Por tanto, ¿qué hubiera pasado ahora si Pablo Iglesias no da este paso? Pues bueno, muy probablemente que Podemos no hubiera conseguido franquear el umbral del 5%. Eso es, que por los pelos superó en 2019, y por el contrario, pues Más Madrid, en principio, aunque solo fuera por inercia y aunque ya no tuviera el tirón de Íñigo Errejón propiamente dicho, tiene a Mónica García, que es una mujer pues
dentro de lo que cabe bastante conocida, porque es quien ha realizado la verdadera labor de oposición a Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, pues tendría el tirón que fuera que tuviera. Y estaría por verse esto. Es decir, que si conseguirían revalidar esos 20 escaños más Madrid y rondar ese entorno de los 500.000 votos, o por el contrario, Podemos desaparecería. Indudablemente, si Podemos desaparecía y bajaba del 5%, y con el riesgo bastante evidente de que ese 19,42% de votos, 625.000 que obtuvo Ciudadanos con 26 escaños, desapareciera prácticamente, es decir, no llegara ni al 5%, o fuera residual, como entre comillas puede ser residual ahora, Podemos, con la configuración que salió de las urnas en 2019, todo esto podía provocar que, en definitiva, sobre todo si Podemos no llegaba al 5%, no contara y indudablemente la mayoría absoluta que podría lograr Díaz Ayuso por sí misma o con la ayuda de Vox fuera absolutamente determinante en cuanto a que el bloque opuesto en la Asamblea de Madrid, formado en teoría por Más Madrid, el PSOE, ya veríamos quién queda adelante y quién no, ahora vamos a hablar de eso, y de Unidas Podemos, quedara cojo por el flanco de Unidas Podemos, porque no estuviera ya con representación en la Asamblea madrileña, y en consecuencia esto facilitara el gobierno de Díaz Ayuso con el apoyo y la participación probablemente, de eso también tenemos que hablar, de Vox, ¿no? Porque Ciudadanos dejaría de ser el peso, de tener el peso que tendría, y en consecuencia ya no hablaríamos de un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid entre el PP y Ciudadanos, que es lo que hasta ahora existía, sino que estaríamos hablando de un gobierno de coalición entre el PP y Vox directamente. Este es el panorama que yo creo que se planteaba Pablo Iglesias cuando decide tomar este paso. Decide tomar este paso además recurriendo, tengo que repetir una vez más, en ese mesianismo que le caracteriza, recurriendo, y así resulta de su vídeo, es decir, él lo dice directamente, recurriendo de nuevo a la famosa alerta antifascista, ¿no? Voy a dejar de compartir ya, porque creo que ya hemos visto los resultados bastante. Recurriendo, como digo, a su famoso leitmotiv de la alerta antifascista. Lo dice expresamente. Yo, como madrileño y antifascista, dice directamente en su vídeo en el que presenta su candidatura. ¿Le va a funcionar la alerta antifascista? ¿Ha funcionado en otros territorios? Bueno, lo que sabemos de entrada es que va a polarizar sustancialmente la campaña electoral. Y esta polarización va a dejar completamente, si ya de hecho había una auténtica cacería no solamente de los cargos de Ciudadanos por parte del Partido Popular, que se ha visto en Murcia, que ha visto con Toni Cantó en Valencia, qué alegría, se va a Madrid. Ha dicho que quiere... Claro, que se irá, deja Ciudadanos y es casi con toda seguridad se va al Partido Popular. Sí. Claro, se va al Partido Popular casi con toda seguridad, al menos esto decía un cabreadísimo Edmundo Val, ¿no? Cuando explica en el famoso cónclave de Ciudadanos, la dirección ejecutiva, cómo prácticamente se va este personaje tan funesto, ¿no?, de Ciudadanos, dando un portazo sin dar explicaciones y diciendo que... ¿Cómo? Tercer partido, ¿no? Si se va finalmente al Partido Popular, aunque él, Toni Cantó, no ha anunciado de momento que se va al Partido Popular, pero vamos, Edmundo Val sí dice que estaba ya en contactos con el Partido Popular, ¿no? Entonces, esto nos permite, de alguna manera, dada la escabechina que se va a producir en Ciudadanos, y voy a hacer aquí un inciso sobre Ciudadanos porque me parece que es relevante para ver este paso de Pablo Iglesias, si es un error de cálculo o puede salirle bien la jugada. Bueno, Ciudadanos hay que recordar que es un partido que, para empezar, es un partido probeta. Es decir, es un partido probeta porque es un partido que cuando da el salto a nivel nacional lo hace bajo unas estrategias puramente empresariales y mercantiles. Es decir, directamente realizan castings
para buscar ejecutivos y recurren a headhunters, es decir, a cazadores de talentos para incorporar cuadros a su partido a nivel nacional. Ya de entrada, por tanto, es evidente que hay dos valores que supuestamente en la política tradicional se utilizaban para la captación de cuadros y para la captación de militantes, que eran uno, la fidelidad ideológica y la otra, la fidelidad a las señas de identidad de un partido con historia. Ciudadanos no tenía historia y la ideología le importa bastante poco. No es un valor que cotice a la hora de fichar o no fichar a determinados personajes, tanto para sus cuadros como para su militancia. Esto es el inicio de Ciudadanos, pero a nivel nacional. Pero hay un acontecimiento que yo creo que explica muy bien el error de cálculo monumental de Inés Arrimadas cuando trata de llevar adelante la moción de censura en Murcia, o autoriza la moción de censura en Murcia, que es que su propio partido sufre una laminación absoluta por parte de Albert Rivera antes de irse, cuando decide hacerse la foto de Colón y escorarse claramente a la derecha, y provoca, recordémoslo, que lo tenemos todos la memoria muy corta, la huida de prácticamente todos aquellos que apostaban justamente por ese partido bisagra que hoy pactó con el PSOE, pero mañana pactó con el PP. Pero ojo, también puedo volver a pactar con el PSOE, pactaré donde a mí me convenga. Esta política original, puramente liberal, al estilo europeo, que estaba en teoría en el santo y seña de la fundación de Ciudadanos como partido de ámbito estatal, y que desaparece, repito, con Albert Rivera, cuando Inés Arrimadas, tras el fiasco de las elecciones catalanas, trata de recuperarlo, y de ahí, incluso ya antes de las catalanas de este año 2021, de febrero, ya existían contactos muy discretos entre el Partido Socialista, que siempre se ha sentido mucho más cómodo, obviamente, pactando con Ciudadanos que pactando con Podemos, pues resulta que cuando Inés Arrimadas trata de recuperar el espíritu de ese partido original, pues yo creo que mide bastante mal, porque el partido, es decir, quienes integran el partido, más allá de sus fieles dentro de la dirección ejecutiva, no están por la labor, y eso se ha visto muy claramente no solo en Andalucía, sino sobre todo ante la moción de censura presentada por el Partido Socialista en Castilla y León, donde todos a una fuente ovejuna sale el partido en bloque en Castilla y León, donde ya hubo tensiones muy importantes en su momento, que Albert Rivera se encargó precisamente de eliminar, eligiendo a sus cuadros afines a su doctrina de la Plaza de Colón, de la foto de Colón. Bueno, pues en definitiva no existe oposición interna a esa posición, y ahora, cuando se pretende por Arrimadas volver a cambiar el paso y volver a la senda original de también puedo pactar con el PSOE porque está visto que escorándome tanto a la derecha voy a desaparecer, se encuentra con que la mitad del partido le desobedece en Murcia, le desobedece y se encuentra además con no solamente es que porque no están, porque fueron laminados, porque claro, y los que quedan no le obedecen o no le obedecen en una buena parte en puestos clave del partido. En puestos clave no le obedecen, y entonces se encuentra con que le fracasa la opción de Murcia, le fracasa la posibilidad, aunque siga adelante, de la moción de censura planteada por el PSOE, que podrían haber apoyado en Castilla y León, y sobre todo se encuentra el señor Aguado en una situación de prácticamente eliminación por la tremenda, cuando además el Partido Popular, que Roma no paga traidores, y Génova tampoco, ya lo hemos visto, esta es otra derivada, con el juicio de la Caja de Bárcenas y Acebes y compañía, se encuentra con que, entre la espada y la pared, con que las posibilidades de supervivencia de Ciudadanos, en el momento en el que el secretario de organización del actual Partido Popular
Popular, el señor Egea, lanza la mayor, y no solamente es que Díaz Ayuso convoca elecciones, sino que directamente Génova, a partir de ese momento, se lanza directamente a por la caza y captura de militantes, de votantes y de cuadros de Ciudadanos sin ningún rubor. Eso es, sin ningún rubor, a puerta Gallola. Sí, entra a la Porta Gallola, es decir, me quito la máscara de la diplomacia y del respeto a otro partido y directamente te digo, dejar estos mequetrefes y veniros con nosotros, que somos vuestra referencia natural en el centro derecha, ¿no? Este eufemístico que cita constantemente el Partido Popular, ¿no? Y luego es decir, la casa común del centro derecha. Exacto. Aquello que decía. Sí, la casa común del que paga, porque realmente al mundo Val no le falta razón cuando se queja, aunque claro, a buenas horas mangas verdes, ¿no?, de que, el que haya fracasado la moción de censura en Murcia es consecuencia directamente de que el PP compra literalmente con favores en forma de incorporarlos con cartera al gobierno autonómico a aquellos diputados en el Parlamento Autonómico de Murcia, de Ciudadanos, al menos 3, que le sirven para impedir que efectivamente la moción de censura salga adelante. Bueno, por tanto, Ciudadanos está claro que se queda completamente en cuadro en el momento que se anuncian las elecciones autonómicas en Madrid y era, a la vista de las catalanas, el último bastión de cierto poder territorial que, de una manera nutrida, es decir, podía conservar Ciudadanos hasta el momento que se anuncian las elecciones. Claro, más allá de lo que de la presión que el Partido Popular le esté ejerciendo, le pudiera ejercer de cara a esas elecciones, ahora nos encontramos con que, al irrumpir Pablo Iglesias, y aquí volvemos a Pablo Iglesias, en las elecciones, en términos claramente de libertad o comunismo o libertad, como Díaz Ayuso sustituyendo su eslogan anterior de socialismo barbarie, bueno, pues de socialismo libertad, ahora ya directamente incluso se ufana en decir que España le debe un favor a ella porque ha sacado a Pablo Iglesias del gobierno. En ese discurso simplista, pero que tan buenos resultados populistas ya le dio a Esperanza Aguirre, hay que recordar la conexión y el tirón, entre comillas, castizo de que el madrileño no se rinde, de que estamos en una especie de experimento sanchista bolivariano por el cual nosotros somos el ejemplo de la España que resiste, ejemplificado, digo, en Madrid, contra el oprobio y la afrenta constante de esta tiranía sanchista bolivariana. Bueno, pues este discurso, que en realidad es un discurso que ya venía de Esperanza Aguirre, que ha tenido muy buenos resultados electorales, las cosas como sean, en Madrid. Dime, Manolo. No, quiero decir, Carlos, un discurso simplista, populista, pero simplista, que tiene tanto gancho en Madrid, significa que es un discurso simplista para votantes simples, muy simples. No, es un discurso que dentro del mundo absoluto de confusión en el que vivimos, en el cual existen muchas cajas de amplificación de ese discurso, en el cual existe una confusión interesada constante en forma de noticias falsas, existe toda una serie de cadenas de transmisión de esas noticias falsas que están al margen, en cauces completamente al margen de los medios de comunicación oficiales, inclusive los de ellos mismos. Estoy pensando en youtubers, estoy pensando en WhatsApps, estoy pensando en otras correas de transmisión diferentes, en donde la detección de la falsedad es más difícil de crear. Estoy pensando en granjas de troles o de bots, o sea, de robots, en definitiva, para intoxicar redes sociales, que es por donde se consigue convertir o validar
como supuesta verdad, auténticas monstruosidades para simplistas y simplones, pero capaces de repetirlas y a base de crear las noticias falsas que ampararían esas mentiras, acaban convirtiéndose en medias verdades. Bueno, pues en ese mundo intoxicado en el que vivimos, hace falta tener las ideas bastante claras para poder comprender que esas informaciones son mentiras. Esos discursos son totalmente simples y falsos. No importa, por tanto, la falsedad, y de ahí la acusación de trumpismo que tantas veces se ha hecho, en particular a la política de Díaz Ayuso, pero que en realidad podría extenderse a los discursos de Esperanza Aguirre si no fuera porque todavía Trump no había llegado al poder cuando Esperanza Aguirre utilizaba esta misma clase de recursos que apelan mucho al sentimiento, que apelan mucho a un nacionalismo madrileño totalmente artificial, construido sobre la base de la afrenta del Estado, cuando el Estado, las instituciones del Estado las controlan los otros, los rivales políticos. Es decir, toda esa construcción de ese espíritu del victimismo madrileñista y de ese falso nacionalismo madrileño creado artificialmente para servir a unos intereses ideológicos determinados, más en relación a los intereses de eso que otros días hemos hablado de la Villa de Madrid, Villa y Corte, que del madrileñismo estrictamente hablando, pero que se extienden a ese madrileñismo, es algo que llega a su clímax, ¿no?, con Díaz Ayuso, y que vamos a ver ahora de una manera extrema en estas elecciones, desde el momento en el que además Pablo Iglesias se presenta directamente aludiendo a la alerta antifascista. Es decir, vamos a asistir... Pablo Iglesias no es cualquiera en medios de comunicación. Pablo no lo es. También sabe captar la atención de los medios. Pablo sí. Y esto va a provocar... Sabe militar en los medios. No solo Ayuso sabe decir barbaridades y que se las repitan. Eso es. Y entonces, aquí quería llegar yo. ¿Qué va a provocar la irrupción de Pablo Iglesias? Lo primero que va a provocar es una polarización absoluta y muy probablemente una subida espectacular, aunque estemos en pandemia, en unas elecciones que por una parte se van a celebrar en semana laboral, y siempre que se celebran en semana laboral hay una participación superior a cuando se celebran en un fin de semana, en domingo. Aunque sea a quedarse del curro. Efectivamente, va a provocar un aumento considerable de la participación. El aumento de la participación beneficia siempre a la izquierda. No beneficia a la derecha, beneficia a la izquierda, con independencia de lo que vaya a pasar con Vox, que esta es una derivada que también tendremos que hablar si tenemos tiempo. Pero lo que importa es que esta polarización va a dejar, y yo este es un mensaje que quería lanzar hoy sin falta, es decir, no quería que se me olvidara mencionarlo, pero lo tengo clarísimo. A ver, cuando se produce una polarización muy grande del electorado sobre dos opciones muy nítidas, las opciones moderadas o las opciones condescendientes bajan muy significativamente. Hay un ejemplo muy claro que es lo que sucedió en las autonómicas de 2017 en Cataluña. No son cualquiera autonómicas, son aquellas que dieron lugar al 1 de octubre. En esas elecciones autonómicas, partidos que mantuvieron un discurso tibio, como particularmente Els Comuns Podem, se pegaron un tremendo batacazo, porque fueron absolutamente sobrepasados por las posiciones más extremas. Es decir, cuando el litigio electoral se ventila en términos de polarización absoluta, donde las opciones son enfrentadas, son muy claras, tú eliges una o eliges otra, pero salvo los que pues le deban favores de algún tipo a otra opción política distinta o tengan una fidelidad ideológica muy clara, esas opciones moderadas pierden terreno respecto a aquellas que son más extremas. Y esto es algo que tenemos un ejemplo, repito, muy reciente, jugado en términos de nacionalismo, pero jugado también en términos de, recordemos que Ciudadanos fue la fuerza más votada en Cataluña, la segunda fuerza más votada, quiero decir, en Cataluña, y la primera más votada en Barcelona, en aquellas elecciones de 2017, en antagonismo respecto a las posiciones nacionalistas, ¿no? Y que el Partido Socialista tuvo unos resultados muy malos, Els Comuns Podem tuvo unos resultados muy malos, y ya no quiero decir el Partido Popular. Entonces,
Esto mismo es muy probable, más que presumible, que en los términos en los que coloca la contienda electoral en Madrid la aparición, la irrupción de Pablo Iglesias, supone que pues hay dos candidatos que son, uno, el de Ciudadanos. Obviamente ya no se trata de que tendrá que aguantar la presión de la derecha, sino que por la derecha, es decir, por el Partido Popular, sino que su laminación por el centro va a ser absoluta. Es decir, va a desaparecer o va a quedar en una irrelevancia tan grande que yo incluso me permito dudar de que aguante el tirón, el umbral del 5%, que llega al 5%. Y por otro lado, Gabilondo, mantenido como candidato moderado porque era el que reunía los mayores consensos dentro de la Federación Socialista madrileña, con lo cual volver a hacer un experimento con gaseosa al estilo de Salvador Illa presentándolo en Cataluña, repetir ese experimento. No se atrevió Pedro Sánchez a repetirlo porque tampoco encontró un candidato adecuado para poder hacerlo. Gabilondo, pese a que, vamos a ver, me puedo equivocar, evidentemente hay que jugar la campaña electoral, pueden pasar durante la campaña electoral muchas cosas, pero en principio esta idea de que da igual que se presente Iglesias, sea o no en coalición, que es algo que tenemos que abordar ahora, con Más Madrid, el partido más votado por la izquierda va a ser, como ya sucedió en 2019, el Partido Socialista. Yo ya no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro porque ya no se juega en términos de sentido común. Habrá una parte de los madrileños de izquierdas que voten, de izquierdas entre comillas, que voten al Partido Socialista, es decir, que voten la figura de Gabilondo, en plan un poco diciendo, hace falta alguien que ponga un poco de sentido común. Pues Gabilondo va a tener que hacer y el Partido Socialista van a tener que echar el resto en cuanto a presencia en Madrid y tirón en Madrid para, a través de la campaña electoral, hacer valer precisamente su opción alternativa a la polarización por vía de la moderación. Porque si, como ha sucedido hasta ahora, las campañas del Partido Socialista en Madrid siguen por la misma línea que han tenido hasta ahora, es decir, de algo que parece que ya por ponerte de como cuando sales a jugar un partido de fútbol importante, que te crees que porque llevas la camiseta del equipo favorito, con la camiseta vas a ganar. Pues no es así. No es así y en Madrid el Partido Socialista lleva dándose bofetadas sistemáticamente, elija los experimentos con gaseosa que elija, que si el exentrenador de la selección española de baloncesto, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto, o sea, no funciona. Entonces, bueno, esta idea de que Pablo Iglesias comete un suicidio, comete una locura presentándose al juego autonómico, a mí me parece que no se corresponde con la realidad, que puede obtener unos resultados. Para empezar, asegura, yo entiendo que va a asegurar el 5%, que va a asegurar el umbral del 5%, por un lado. Por otro lado, creo que va a depender, y aquí va a estar un poco la clave. A mí, estas alianzas o estas coaliciones preelectorales de vamos a presentar una lista única, vamos a ponernos de acuerdo, esto que a los votantes de izquierda les gusta tanto, no, es que tendrían que unirse, hay que echar a Díaz Ayuso, esto, lo primero es echar a Díaz Ayuso. A ver, Pablo Iglesias es una persona que despierta tantos odios como amores, ¿no? Es una persona que despierta muchas simpatías, pero también que despierta muchas desconfianzas por múltiples razones. Líderes que son muy extremos, que tienen muchos enemigos claro. y a la vez muchos amigos. Es decir, que son radicales en los dos extremos. Esto es. Entonces, Pablo, repito, al margen de su indiscutible capacidad intelectual y de su oratoria, ¿no? Es un hombre muy capacitado, ciertamente, pero como despierta precisamente todos esos resquemores entre mucha gente, y él mismo reconocía que cuando le ofrecía un acuerdo a Más Madrid, pero él ya se presentaba para liderar una vez más su mesenismo, a liderar esa alternativa de izquierdas, prácticamente, bueno, pues esta Mónica
Mónica García es, ¿no? He dicho antes, la candidata realmente a Más Madrid, de Más Madrid. Había dicho que, bueno, que había hablado con Pablo Iglesias ayer por la mañana, cuando se anunció el vídeo, pero, por ejemplo, Errejón no había dicho, a estas horas que estamos grabando esto, esta boca es mía al respecto de si estarían de acuerdo con tener una candidatura conjunta. No hay que olvidar que las candidaturas conjuntas, y hay resultados, o sea, hay estudios que lo demuestran, y particularmente en la izquierda, no se pueden crear de un día para otro. Yo entiendo que, a ver, Pablo tenía que reaccionar rápido, porque la sucesión de acontecimientos ha sido muy rápido y que ya llevaba meses queriendo, de alguna manera, quitarse un poco de en medio, entre comillas, porque es posible que entendiera, y también es comprensible desde el punto de vista de desgaste personal, ¿no? Que su papel en Podemos, sobre todo conforme ha ido perdiendo paulatinamente poder territorial o implantación territorial, mejor dicho, como se ha visto, hacía necesario un cambio de liderazgo, y ahora que tiene de cara y que despierta tantos consensos en todos los sentidos la ministra de Trabajo, era probablemente el momento de proponerla, y ha visto la oportunidad. Pero si hay que plantearlo en términos de candidatura conjunta a las elecciones con Más Madrid, no hay que olvidar, y yo creo que esto se le olvida a muchos votantes, simpatizantes, y bueno, no tan siquiera simpatizantes, que las candidaturas conjuntas despiertan muchos recelos. Y voy a poner un ejemplo. En el año 2019 en Valencia, en las autonómicas valencianas, se hizo una encuesta, una lástima que no la puedo mostrar porque la tenía a la mano, pero la he perdido, no la encuentro. Pero bueno, era una encuesta en la que, en resumidas cuentas, se consultó a los votantes de Podemos, del PSPV y de Compromís acerca de si estarían de acuerdo con una candidatura conjunta. Y había un rechazo entre el 10 y el 30% de los que se declaraban votantes o partidarios o con intención de voto, de votar a Compromís o a Podemos en Valencia o al Partido Socialista. Había entre un 10 y un 30% de rechazo. Cuando, recordemos, Izquierda Unida y Podemos consiguieron, después de que se les había criticado tanto por presentarse inicialmente a las elecciones de forma separada, se presentaron de manera conjunta, sacaron menos votos. Es decir, la presentación de candidaturas conjuntas no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Necesitan hacer mucha enseñanza, mucha didáctica, tener mucha paciencia, fraguarlo muy bien para que eso funcione y no provoque que tú pierdas, que cada una de las formaciones, al sumarse conjuntamente en una candidatura única, pierdan entre un 10 y un 30%, estoy diciendo, de sus posibles votantes. Y esto hay gente hace... de Izquierda Unida que nunca votaría a Podemos, y hay gente de Podemos que nunca votaría a Izquierda Unida. Claro, pero es que de la misma manera hay gente que en Más Madrid, hay gente en Más Madrid que no votaría, y menos una candidatura única liderada por Pablo Iglesias, de la misma manera que habría gente en Podemos que tampoco la votaría si, por ejemplo, en los acuerdos, en una especie de lista cremallera, fuera uno de Podemos, uno de Más Madrid, uno de Podemos, uno de Más Madrid. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos vienen de las mismas facciones, porque se conocen en la política madrileña, que es una política absolutamente cancerígena en el lado comunista o filocomunista. Es una política absolutamente cancerígena desde hace muchos años, y se conocen personalmente desde hace mucho, y tú esto y tú lo otro, y tienen muchas cuentas pendientes. El propio Pablo Iglesias lo reconocía y decía: ya sé que hay muchas heridas abiertas, pero en este momento, toque de pito, alerta antifascista. Y claro, ese discurso de aglutinar con la alerta antifascista, a mí me da la sensación que aun suponiendo que es mucho suponer que le pudiera funcionar de cara a llegar a acuerdos con Más Madrid, no le va a funcionar de cara a movilizar tanto voto con el que probablemente pudiera esperar sobre el argumento de la alerta antifascista. Es muy significativo la contestación que ha dado el alcalde de Madrid, que no es hasta la fecha exactamente lo mismo que Díaz Ayuso, que Isabel Díaz Ayuso, pero el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, cuando le han preguntado a la entrada ayer del congreso que tenían del Partido Popular de Madrid, recordemos que además Martínez Almeida es portavoz nacional del Partido Popular,
cuando se le ha hablado, ha reproducido el argumentario de si me llaman fascistas que vamos por el buen camino, y ha reproducido el argumentario de Isabel Díaz Ayuso diciendo aquello de que nosotros vamos a hablarle a los madrileños, mientras que este señor lo que viene es a meter, este señor que de pronto aparece ahora en la política de Madrid, lo que viene es a crear confrontación, al discurso del odio y a convertirnos, pues eso, en una tiranía. Entonces, nosotros somos el modelo de libertad frente al modelo de la tiranía comunista bolivariana que trae este señor. Aunque sea ridículo el argumento, porque Pablo Iglesias no es Hugo Chávez, evidentemente, sin embargo, no deja de faltarle una parte de razón a la hora de, en su dialéctica, explicar, este señor es un extraño, uno que viene de fuera, que viene con intenciones hostiles evidentes desde el momento que nos llama fascistas a todos los que no pensamos como él, y es un discurso que por supuesto va a obtener unido a las antipatías y al lavado de cerebro durante años, desde el año 2015 en que pudo empezar, se le vislumbró como posible miembro de un eventual gobierno con el Partido Socialista, evidentemente va a obtener muchísimos votos. Por tanto, yo creo que, por supuesto, la carrera está abierta. Creo que el paso de Pablo Iglesias es muy, muy arriesgado. No tengo claro cuál es su ambición personal. Sí sé que desde luego va a conseguir, cosa que probablemente de no haberlo hecho, sobre todo después de que Alberto Garzón se le propuso y dijo que no, a presentarse a la candidatura por Madrid, por lo menos de esta manera va a conseguir que Podemos siga estando presente, es decir, que supere el 5% y siga estando presente en un escenario tan importante como es Madrid, la política madrileña, aunque sea local, pero no cabe ninguna duda de que es altamente probable que no consiguiera ni siquiera, aunque fuera por una coalición postelectoral con Más Madrid y con el Partido Socialista, sumar lo suficiente, ante lo cual nadie imagina a Pablo Iglesias instaurado única y exclusivamente en la política de la Asamblea de Madrid, con lo cual cabría preguntarse, bueno, si no consigues formar gobierno, entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid y ser presidente de la Comunidad de Madrid, ¿cuál es tu papel? ¿Te vas a retirar a Galapagar o qué vas a hacer? Siempre queda siempre puede seguir siendo diputado y quien nos dice portavoz de Podemos, Unidas Podemos en el Congreso. Hombre, un hombre que ha tenido todo. Él no ha renunciado a su acta de diputado y no. No, claro que sí, pero. Siempre le queda. Pero, hombre. Y sustituir al señor Echenique también puede ser una alternativa y dar caña al PSOE ya no desde el gobierno, sino desde Unidas Podemos, también es otra posibilidad. Ya no soy miembro del gobierno, ya no tengo por qué comulgar con lo que se dice en el Congreso, que diga en el Consejo de Ministros, ya puedo zurrar desde la tribuna del Congreso. A mí la sensación que me da, y además en esta... que se me ocurre sobre la marcha. Sí, no, pero no está mal pensada porque hay varias fuentes que apuntan a la idea de que Pablo Iglesias ya lleva bastante tiempo muy incómodo. Recordemos todas las tensiones que se han vivido y que se han magnificado o amplificado dentro del gobierno. Ya llevaba mucho tiempo muy incómodo en su posición de vicepresidente, una vez comprobado que por mucho que quisiera no tenía la fuerza suficiente dentro de ese gobierno, estando tan en minoría como para poder doblegar a los poderes fácticos, que en definitiva están también detrás de muchas de las decisiones que se toman en un gobierno de un país como este, ¿no? Y en consecuencia, vamos a llamarle ese romanticismo trotskista que tiene Monedero, que tiene el propio Pablo Iglesias de yo tengo que estar donde la revolución me llame, es decir, yo necesito estar en primera fila, no detrás de un despacho, ¿no? Una vez cumplido el objetivo de garantizar los presupuestos para tener una legislatura más prolongada con Podemos, que se mantiene dentro del gobierno, también hubiera podido alentarle a él a nivel personal a jugarse la batalla de Madrid, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo y estaríamos hablando toda la tarde porque ciertamente se presenta unas elecciones apasionantes en las próximas semanas, ¿no? Nos queda mes y medio largo para hablar de este tema y el primer día no vamos a agotar ni argumentarios ni posibilidades
ni de lo que va. No, no los podemos agotar. Nos hemos dejado fuera Vox, nos hemos dejado fuera qué va a hacer Errejón, ni si en Más Madrid va a haber una división frontal entre Mónica García por un lado y Errejón por el otro. Mónica García no se ha cerrado a la posibilidad de poder hacer una coalición. En cambio, Errejón está sospechosamente callado. En fin, vamos a ver qué da de sí, pero ciertamente esto se ha convertido, vamos, como estoy diciendo antes, el Castel, las fallas que no vamos a tener en Valencia, las estamos teniendo en Madrid, ¿no? Pues vamos a terminar, Carlos. Sí, no vamos a poder hablar por lo menos tiene el último titular, el titular solo. No lo digo porque te enganchas y nos salimos. No me engancho. Dilo tú, así no me engancho. Dilo tú el titular, que era gracioso. Claro. España, país de vacaciones o algo así, ¿no? España, ciudad de vacaciones, efectivamente. Como lo de Oropesa. Claro. Podría haber dicho Madrid, pero es que salen por los franceses, pero es que los alemanes están llegando a Mallorca también. Y claro, ahí hay un jaleo que, bueno, en fin. Luego lo comentamos en el vídeo si hay tiempo. Déjalo que te engancha. Lo dejamos aquí en la radio, nos despedimos y volvemos la semana que viene. Carlos. Eso es. Que te salve. Ya veremos si hay tanto botón nuclear, si ha vuelto a haber botones nucleares o no, porque es que uno ya no sabe a qué atenerse. O te han puesto un petardo bajo el sillón y, por no decir una cochinada, y te han volado, vale. Venga, hasta la semana que viene. Salud a todas y a todos. Muy bien, nos hemos ido de la radio y no me da tiempo a nada de lo que quería porque, en fin, siempre pasa lo mismo. Hombre, pero con la que está cayendo, querido, ¿qué esperabas? Precisamente hoy, vale, era difícil. Fíjate que nos hemos comido la hora y hemos abordado un montón de perfiles, de todas maneras, de la situación actual. Hay muchas cosas que decir. Hombre, claro, que queda mucho. La candidata que se llama, ¿cómo has dicho? Se apellida García, que es médica. Sí, Mónica García, creo que es, ¿no? Por otra parte. Creo que he dicho Mónica, igual me he equivocado y no es Mónica, pero vamos, soy García seguro. Lo miramos ahora, lo sabremos, da igual. Ha tenido una postura, una posición, unas declaraciones muy contemporizadoras. El hecho de que Íñigo Errejón no haya salido y ha saltado inmediatamente también significan cosas. Y el objetivo de echar a Ayuso es un objetivo tan importante como era el objetivo de echar a las Cifuentes o anteriormente a la señora esta, ¿cómo se llama? Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, ¿no? Ayuso es peligrosísima, porque yo creo que es una señora, para mí, y que me perdone, yo no la conozco a fondo, tiene unas capacidades intelectuales y discursivas muy ajustadas, ¿no? Muy de eslogan de partido, frases cortas, a ver lo que hay que decir hoy, escándalo en la prensa se lo reproduce encantada porque dice tal cantidad de barbaridades que son bueno. Son espectáculos. Son espectáculos, es objetivo de titular, da un titular todos los días. Bueno, pero a ver. Muchos de ellos muy zafios. Por eso te preguntaba antes lo de simplismo, si el electorado madrileño es tan simple. Pero no es que el electorado madrileño sea tan simple, eso sería una generalización. Claro. Que no tiene sentido. Es como decir, es como cuando se daba el argumentario de que los catalanes, ¿cómo pueden ser tan simplistas? Precisamente los catalanes, ¿no? Con el argumento de nacionalista o independentista de que vamos a montarnos un país con una hacienda, que tal, la Unión Europea, que tal, que vamos a tener riqueza, que bla, 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 o el Brexit. Los ingleses son tontos porque votaron el Brexit. Hombre, pues no, mire usted, ni los ingleses son tontos, ni los catalanes son tontos, ni los madrileños son tontos. Lo que pasa es que, como te explicaba, ahí vivimos en unos tiempos de confusión en donde se desnaturaliza completamente las reglas tanto de la lógica como de la experiencia y se sustituyen por unas verdades impostadas, medias verdades, todas falsas, que hacen que la gente se confunda. Y aparte de los ya convencidos, luego hay un montón de gente no convencida que compra esas verdades falsas que son las que provocan los resultados que luego vemos. Pero tengo que decir, vamos a ver, se nos olvida que detrás de la señora Díaz Ayuso y sus titulares y sus astracanadas, digamos, ¿no? Hay mucha más gente. Está
sobre todo Miguel Ángel Rodríguez, el infausto Miguel Ángel Rodríguez, Madre que mía. es el autor intelectual de muchas de esas barbaridades que dice. Punto uno. Y que sabe jugar, Yo diría que de todas, casi. claro, o de casi todas, y que juega mucho a ese terreno. Segundo, algo que tampoco hemos dicho es que Pablo Casado ha dejado, al hacer seguidismo de las decisiones de Díaz Ayuso y hacer defensa a ultranza de las decisiones de Díaz Ayuso, igual que el PSOE había tratado tímidamente, discretamente, de aprovechar la oportunidad de comerse o atraerse a Ciudadanos para desembarazarse de Podemos a través de la moción de censura en Murcia, pues Pablo Casado también ha visto la oportunidad de sumarse al tirón populista en el sentido más trumpista de la palabra de Díaz Ayuso con la convocatoria de estas elecciones para fagocitar por un lado a Ciudadanos, pero por otro lado dejar de alguna manera un poco fuera de juego a Vox, que no hemos hablado de Vox, pero Vox es un partido muy importante que daba mucho miedo al Partido Popular, sobre todo después de los resultados de Cataluña, y que ahora de alguna manera, con esta polarización que se produce con Pablo Iglesias, Vox, que había hecho un cálculo bastante inteligente, en mi opinión, en el sentido de decir, no importa tanto cuántos votos saquemos, si sacamos más, sacamos menos. Lo importante es que laminando a Ciudadanos o dejándole relevancia a Ciudadanos, si esta señora Díaz Ayuso no consigue sacar mayoría absoluta por sí sola, obligatoriamente va a tener que pasar por nosotros para formar gobierno. Y para formar gobierno, no le vamos a permitir que lo haga como hizo con Ciudadanos y nosotros fuera quedándonos en la tribuna simplemente para apoyar las iniciativas legislativas contra la izquierda para que no se las tumben, sino que vamos a exigir no solamente entrar en el gobierno, sino que el gobierno sea un gobierno, esto no lo digo yo, lo han dicho ellos, un gobierno de derecha, o sea, de extrema derecha, algo que entra perfectamente dentro de las simpatías y de los postulados que tanto de Miguel Ángel Rodríguez como de la propia Isabel Díaz Ayuso, cuando saca pecho y dice y se permite frivolizar con el fascismo, ¿no? Si me llaman fascista es que lo estamos haciendo bien. Es decir, alguien que se permite decir eso y frivolizar así con el fascismo, deja claro que no tendrá ningún empacho en permitir la entrada de Vox en el gobierno. Entonces, Pablo Casado ha dejado en manos de alguien tan veleidosa como Díaz Ayuso su propio futuro, porque como la apuesta de Díaz Ayuso y de fagocitar a Ciudadanos no le salga bien, sobre todo ahora que por mucha polarización que haya, en principio parece que le favorece a Díaz Ayuso, que evidentemente es muy probable que pueda absorber a parte de los votantes de Vox ante la perspectiva del voto útil, ¿no? Contra el comunismo vamos a votar a Díaz Ayuso, que más o menos puede resultarle simpática a cierta parte de los votantes de Vox. No hablo de la extrema derecha pura y dura, sino de aquella gente que vota a Vox un poco en represalia contra el orden instituido de la partitocracia política en España, del bipartidismo, es decir, un poco de voto de castigo contra eso, lo mismo que pasaba con la base del trumpismo, ¿no? Pero tampoco es que, vamos a ver, Díaz Ayuso a fin de cuentas ha estado representando el papel de rebelde constante en nombre de los madrileños contra la tiranía sanchista y por tanto, pues tampoco sería tan extraño que alguien que haya votado a Vox en otras elecciones en Madrid pudiera votar a Díaz Ayuso porque representa más o menos la misma cosa. Entonces, es verdad que por ahí va a resultar reforzado, pero claro, la apuesta no está ahí, la apuesta está en luego la suma de escaños, ¿a quién le va a dar la posibilidad de gobernar? Por tanto, yo creo que la apuesta, y si no le da, pese a todo, pese a que gane las elecciones, incluso en número de votos, como se prevé que puede suceder Díaz Ayuso, si no le da el Partido Popular para gobernar, ojo, porque entonces Casado sí que tiene un problema gravísimo. Si pierde las elecciones, en el sentido no de perderlas en número de votos, sino de no poder formar gobierno, porque lo pudieran formar
Claro, el liderazgo de Pablo Casado está definitivamente con una apuesta tan peligrosa porque por una parte esa apuesta desde el punto de vista ideológico y tan escorada a la derecha y la extrema derecha le puede salir bien en Madrid, pero no es extrapolable al resto de España. Es más, le puede penalizar en el resto de España. Entonces, es una apuesta absolutamente arriesgada por parte de Génova, que además no ha dudado para nada, no solamente en detonar el botón nuclear cuando lo detona Díaz Ayuso y apoyarla, apretar las filas Santiago y Cierra España, sino además sacar el hacha de guerra e irse directamente a por sus rivales políticos dentro de su mismo espacio, léase Ciudadanos, ¿no? Por eso la incógnita principal yo no la veo tanto en la derecha como en la izquierda, como siempre ha estado. Recordemos el desánimo, la desmoralización absoluta con la que la izquierda madrileña, más allá de presentar unas mociones de censura que no iban a ninguna parte, en el último momento y casi extemporáneamente, pues manifestaron públicamente tanto el Partido Socialista como Más Madrid cuando recibieron la noticia de que esas elecciones anticipadas, bueno, usted recurra a lo que quiera, vaya al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ya veremos, ¿no? Pero de momento que sepa que he disuelto la Asamblea. Entonces, esa desmoralización que ahora cambia, y en ese sentido es verdad que Pablo Iglesias le roba el protagonismo a Díaz Ayuso, porque indudablemente que su irrupción en la política, en la campaña electoral, provoca que ya quien marcaba el paso completamente, que era Díaz Ayuso hasta este momento, por primera vez tenga desde la izquierda a alguien que le rompa el paso y que pueda estar a su altura a la hora efectivamente de concitar atención mediática, como tú muy bien has dicho antes, Manolo. Entonces, desde esos puntos de vista, en realidad, no está mal jugado el movimiento de Pablo Iglesias. Otra cosa distinta es que no ha hecho esto improvisado y no lo ha pensado este fin de semana. Es decir, que esto... Yo creo Hombre, tampoco sabía, hasta que Ayuso no convoca elecciones anticipadas, tampoco lo sabía él. Pero si estaba esperando una oportunidad para salirse del gobierno y encumbrar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dar la oportunidad, la se han pintado acá. O sea, por momento. Es el mejor claro que sí. Claro, y lo que pasa es que, bueno, su destino personal, no se va a ir yo lo veo muy dudoso. Y entonces... No se va a ir a Galapagar. Ya me imagino que no, se irá, no le veo yo, pero sí le veo. Errejón no se quedó en lo suyo, o sea, ha ido al Congreso de los Diputados, que es donde sí, pero aunque se presentara aunque fuera en la lista en Madrid, ¿no? Él fue en la lista. Sí, pero yo fíjate, yo no lo veo, está claro, pero yo le veo muy en el plan outsider, es decir, como tú contabas antes, ¿no? Pues tal vez como portavoz parlamentario del grupo de Unidas Podemos, etcétera, etcétera, donde pueda tener un protagonismo mayor, pero le veo ese punto de romanticismo trotskista que he dicho yo antes, ¿no? Que tenía Monedero también, cuando Monedero se salió de la ejecutiva de Podemos, que le permita con mayor libertad, digamos, poder soltar las suyas, ¿no? En aras a mantener una revolución permanente, ¿no? Que sería, por eso hacía la comparación con el romanticismo trotskista, ¿no? Una revolución permanente. A ver, como galvanizador, sin ninguna duda, lo consigue. Es decir, si lo que se necesitaba en la izquierda era un terremoto, porque había que agitar mucho el árbol para poder contrarrestar el seísmo, el terremoto que provoca Díaz Ayuso con la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en Madrid, indudablemente que lo consigue. Consigue neutralizar ese efecto y consigue generar a su vez un terremoto en la izquierda. Pero, claro, la cuestión va a ser, incluso aunque no hubiera candidatura unitaria entre Más Madrid y Podemos, ¿a qué tipo de campaña van a hacer compitiendo por el mismo electorado en Más Madrid y Unidas Podemos? Porque si la campaña que hacen como hasta la fecha, si la campaña que hacen, Manolo, como hasta la fecha, es una, como han hecho hasta la fecha siempre, en Madrid, es una campaña cainita en el sentido de tratar de matar al hermano, se van a equivocar mucho. Y hay muchas heridas y muchos agravios comparativos previos. Almeida, Manolo, ha dicho que vale, es del PP, sí, muy bien, pero, a ver, no ha tardado ni medio segundo en lanzarle el primer dardo envenenado por Iglesias.
tanto que tú hablabas de primarias y resulta que tú directamente te saltas a Isa Serra, que es la número 1 de Podemos en Madrid, te nombras tú a ti mismo sin primarias. Es evidente que Isa Serra sabe esto y debe haber dicho, por supuesto que sí, ¿no? Menudo marrón, me lo quitas de encima. Pero, en teoría, desde el lado contrario, claro, la presentación de cara al público es, vamos a ver, este tipo es una especie de César, un tipo presidencialista que no hace lo que dice, que abunda además en la idea de que es una especie de faraón o de reyezuelo que impone sus decisiones de manera dictatorial incluso dentro de su propio partido, cuando le faltas el respeto a tu propia candidata Isa Serra y le faltas al respeto a Mónica García en la Asamblea de Madrid cuando tú te postulas como el que lidera esa candidatura conjunta. A ver, ¿esto qué es? O sea, tú llegas aquí y tú ya, como antes, ¿no? Yo me quedo el CNI, me quedo de vicepresidente del gobierno, que tal y que cual. Es decir, claro, es decir, un tipo bastante listo dentro de lo que cabe, como es Martínez Almeida, ha tardado 10 segundos en soltarle algo que le van a estar repitiendo constantemente para trasladar esa imagen del zar de Galapagar que se traslada y se vende tan fácilmente en Madrid, de una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Eso, vamos a ver, desde los que tenemos claro quién lo dice y por qué lo dice, no nos merece ningún crédito. Pero desde el lado de la gente que es tibia, eso le gustará y se regocijarán cuando le digan eso, pero a la izquierda eso ya está quemado. sí está quemado. Es un tema superado en la izquierda. Lo de Galapagar sí, pero lo de la imposición desde arriba de decisiones sin consultar a bases, sin primarias, etcétera, etcétera, que era el discurso original de Vista Alegre, eso aumenta, incrementa, echa sal en las heridas no cerradas que se produjeron en las distintas divisiones que dieron lugar al nacimiento, por un lado, de Más Madrid, por otro lado, al cisma entre Izquierda Unida y Podemos. Es decir, la bala está perfectamente dirigida no tanto a hacer daño a que se congratulen con la gracieta de turno los votantes de derechas, sino precisamente a hacer daño a los cuadros de izquierdas de cara a que la desunión permanezca. Entonces, con independencia de que se genere sean capaces de generar una coalición previa o no, que repito, tiene muchos peligros de gente que no votará esa coalición porque le tiene asco al uno o le tiene asco al otro, con independencia de eso, y del efecto galvanizador que tiene la izquierda, sin ninguna duda, la irrupción de Pablo Iglesias en la política autonómica madrileña, la verdad es que la apuesta es, vamos, absolutamente imposible de poder hacer ahora respecto de quién acabará teniendo posibilidades de gobierno, considerando que Ciudadanos va a quedar irrelevante y considerando, ojo, que incluso Gabilondo con el PSOE puede quedar muy, muy laminado también en relación, si no laminado como Ciudadanos, evidentemente, pero sí, digamos, de pasar de ser la fuerza política más votada, porque de hecho lo fue, vamos, recordemos que el PP no fue el partido más votado, a pasar a pues ser segunda o tercera, o ya veremos en qué posición queda, ¿no? Es decir, con menos diputados, ¿no? Así que, bueno, pues, como yo decía, está apasionante la campaña electoral está de Madrid, vamos. Nos queda todo un mes y pico para hablar del tema. Pues sí, ya veo que te aburre. A mí no me aburre, a mí me parece... No me aburre, pero no vamos a solucionarlo todo en el día de hoy. Yo no voy a seguir viendo. Espérate a ver cómo reacciona. Vamos a esperar si dice algo Íñigo Errejón. Lo que dice, hombre, sí, sin duda. Cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, más que Íñigo Errejón, más Madrid, ¿verdad? Porque más Madrid como organización, como partido político. Pero Errejón, personalmente, si Más Madrid puede... Bueno, hay personas que aquí no conocemos tanto. Y claro. Más Madrid es más claro. que Errejón. Vamos a esperar. Claro. Vamos a esperar. A mí me ha gustado. Sí, vamos a esperar. Vamos a esperar. La declaración que no ha sido agresiva, al revés, que le han preguntado a los periodistas, ya para pinchar,
¿qué le parece esto? Este viene aquí de Salvador, se pone el primero, tal. El Mesías, sí. Sí, ha contestado que no se trata aquí de discutir si tú, si yo, si voy yo, si vas tú, sino que vamos, aquí el objetivo es desalojar, Es desalojar a Díaz Ayuso, sí. desalojar a Díaz Ayuso de la Plaza del Sol. Y ya está. La Puerta del Sol, sí. Esa es la contestación. Y a lo mejor Bueno, pues... es buena señal, pero al principio. Exactamente. Luego hay que conformar las listas electorales, querido, y ahí es donde vienen las puñaladas. Pero si ¿Quién se queda fuera? Yo creo que si es solo Pablo Iglesias el que se va, Pablo Iglesias va con la esperanza de estar a lo mejor el número 1 para pegar el tirón, y después dimito, y el que se pone de número 2 en realidad va a ser el número 1. Porque yo me vuelvo a mí. Sí, a ver, yo me imagino que ese es el juego. Es imaginar que ese es el juego, claro. En la Asamblea de Madrid, que salgo en televisión, si salgo en la de Madrid de vez en cuando y poco, en cambio en el Parlamento estaré todas las semanas. Es lo normal, es lo que pienso yo que haría. Sí, es lo que probablemente haga. Claro, y esto, que evidentemente los que están haciendo el juego de nosotros sí que somos de Madrid y estamos por los madrileños y por la política madrileña, evidentemente van a jugar esa carta para decir este hará como Rejón y se irá los 2 días y no confiéis y tal y que cual. Es decir, pues en fin, ese juego sucio se va a producir, sin ninguna duda. Bueno, lo podemos dejar aquí o podemos hablar de lo que pasa en Mallorca y con los turistas franceses en Madrid y de la turismofobia que interesadamente se está creando, ¿no? Pero lo que tú quieras, lo que tú me digas. No vamos a hablar ahora de esto porque nos echamos aquí media hora más y mi cuerpo no aguanta para eso. Yo creo que para el programa de radio de la semana que viene podríamos tocar ese tema, porque seguirá estando de actualidad. Es decir, que yo veo muchos tiempos también en los políticos, nada de salvar la Semana Santa, nada de salvar las fallas, pero por otro lado están... Que vengan los alemanes y que vengan los franceses, no, pero bueno, pero eso... Y para los nacionales terrazas a tope. Hay mucha demagogia sobre eso. En realidad, el motivo de hablar de esto hoy era porque justamente ahora mismo se acaban de abrir los vuelos de Alemania, de los turistas alemanes, igual que el famoso jaleo de los franceses, pero hay mucha demagogia en Madrid, en los fines de semana en Madrid, el turismo de el botellódromo en que se ha convertido Madrid. Qué casualidad es en Madrid, en ninguna otra parte de España. ¿Por qué vienen todos los turistas franceses a Madrid? Y entonces hay mucha demagogia con estos. Yo solo quiero decirle a quienes nos vean que ojo con lo que opinamos sobre esto de cómo es que yo no puedo irme a Madrid y en cambio un francés puede venir a emborracharse en Madrid los fines de semana. A ver, ojito. Ojito. Tenía hasta para enseñároslo. De la propia embajada francesa. Advertencias absolutamente correctas de que para venir en avión a Madrid o a España hace falta presentar una PCR hecha con menos de 72 horas de antelación. Por tanto, la gente que viene puede acreditar, porque si no, no le dejan entrar en el aeropuerto y alguien dirá, pero es que en el aeropuerto luego ni piden PCR ni piden nada. Bueno, pues mal hecho, pero en principio el que esté de guardia ese día y no esté pidiendo las PCRs a los que se bajan o los que entran de cualquier zona de riesgo, incluyendo toda la Unión Europea, lo está haciendo mal. ¿Por qué? Pues porque debería pedir las PCRs, porque esa es la reglamentación y el acuerdo que hay dentro de la Unión Europea. Me imagino que las pedirán al subir al avión en Francia. No, al entrar en España. Al entrar en España tienen obligación de mostrar una PCR y además hay multas muy gordas. No es que tú te bajas y es que como ya te las habrán pedido al subir al avión, no. Se tienen que mostrar a la entrada. Otra cosa distinta es que, pues por mala gestión, en el aeropuerto de Barajas haya vuelos a las que por lo que sea no se les pidan, o se les pidan a unos pocos, o no se les pidan a todos. Que luego siempre hay gente que dice, no, porque yo volé a no sé dónde, yo fui a Madrid, a mí nadie me pidió nada. Bueno, ya, pero eso no significa que sea así siempre, ha sido así contigo. Pero en la normativa es que se exige una PCR hecha
negativa con menos de 72 horas. Por lo tanto, se supone que no hay contagio. Otra cosa distinta, o sea, que no son personas que te van a contagiar. Otra cosa distinta es la utilización de los pisos patera para fiestas, es decir, de los pisos de alquiler turísticos, que eso no tiene nada que ver con la normativa nacional, tiene que ver con la peculiar interpretación que hace Díaz Ayuso de Madrid y el alcalde, señor Martínez Almeida de Madrid, Ciudad Abierta, que le ha convertido en un reclamo turístico para el turismo de botellón y el turismo nocturno, no solamente en Francia, sino en toda Europa, y que está dando lugar a todos los titulares que se están ya apareciendo en la prensa internacional, como Madrid, Ciudad Abierta, donde en Francia, en Alemania, en otros lugares donde la hostelería está totalmente cerrada desde hace meses, no semanas, meses, 5 meses llevan en Francia con la hostelería cerrada, suponga que Madrid sea un oasis para los festeros de media Europa. Pero esto, en realidad, que Díaz Ayuso le da la vuelta a la tostada y dice que la culpa es de Pedro Sánchez porque el aeropuerto de Barajas es un coladero, es falso. O sea, es que es más, si tengo todavía abierto la compartir pantalla, creo que sí, pues te la voy a enseñar. Es que es fuerte. Vamos a ver, espérate que lo vea. Uy, a ver, aquí. Vamos a ver si lo puedo ampliar. Que lo tengo hasta, ya que me he currado aquí. Vamos a ver, ¿lo ves? ¿Se ve en la pantalla? ¿Lo ves, Manolo? Se ve perfectamente. Vale, esto es, lo veréis arriba, de es.ambafrance.org. Ambafrance es Embajada de Francia. Vale, entrada en el territorio español. Cualquier pasajero que quiera viajar a España en avión tendrá que completar un formulario de control sanitario. Tal. A la entrada del territorio español por vía aérea, a la entrada del territorio español, no a la salida de Francia, aeropuertos o marítimos puertos, se exige una prueba, una prueba PCR negativa de menos de 72 horas antes de la llegada, incluso resultó una prueba PCR realizada, a ver, lo pongo aquí, que se vea más fácil, en cuyo resultado sea negativo. Esto lo dice la embajada francesa. Pero bueno, nos guardamos ese tema para... Embajada de Francia en España. Pero eso lo podemos guardar para la semana que viene para la radio. Perfectamente. Sí, lo podemos guardar. Pero bueno, yo quería, a ver, ya veremos la semana que viene cuánto tenemos de actualidad sobre este asunto o no, y qué otros temas requieren su tratamiento también por razones de actualidad, que paso estamos aquí cada semana. Pero en cualquier caso, y para terminar, porque ya nada más de sí, quiero que simplemente hacerle la reflexión a nuestros televidentes, entre comillas, a nuestros espectadores en redes sociales, de que ojito con la demagogia que se hace con este tema, que da lugar a la turismofobia, porque si hay abusos y excesos que evidentemente se están cometiendo, hay que situar a sus verdaderos responsables en su sitio. Y los verdaderos responsables de todas las imágenes constantes que se sacan de los abusos turísticos en Madrid tienen mucho más que ver con la forma de interpretar Madrid Ciudad Abierta y Botellón Abierto que vende la señora Díaz Ayuso y que vende Martínez Almeida, que no en relación a la política, digamos, nacional, y en este caso, oye, cada cual lo suyo. Yo creo que en cuanto a política nacional, la medida adoptada es que es la medida que toca adoptar. Y, o sea, podría haber un turismo. Vamos a ver qué pasa con los alemanes ahora que llegan a Mallorca. Igual la semana que viene tenemos que hablar en otro sentido. Pero en principio hay una PCR obligatoria que tienes que mostrar en el aeropuerto de entrada en España. Ojo. Vale. A partir de ahí, pues seguiremos hablando la semana que viene, si es que hay lugar. ¿Vale? Sí, señor Carlos. Muy bien, deja de compartir para que te pueda... A mandar. Nos oímos la semana que viene, que me queda un montón de curro aún con esto. Vale, pues venga, un abrazote y hasta la semana que viene. Y yo estoy mayor. Saludos a todos y a todas, chao. Hasta luego.